Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. El día de hoy vamos a entrevistar a la diputada federal Wendy Briceño. Wendy Briceño es licenciada en Comunicación por la Universidad de Sonora y también tiene una maestría en el Colegio de México. Actualmente está desempeñándose, como les digo, como diputada federal y es candidata dentro de Morena para contender por la alcaldía municipal. Muchas gracias por concederme el tiempo, Wendy. Bienvenida. Muchas gracias, doctor Isaac Chávez. Pues para mí es un gusto también, después de que te leo ahí en las redes, que te veo en Twitter, que te veo pues en diferentes espacios, es un gusto sostener este diálogo contigo. Y Muchísimas saludar a gracias. quienes van a ver también este diálogo. Claro, lo vamos a estar subiendo en las redes sociales de ambos bueno, me presento un poquito porque pues muchos no me conocen. Soy el doctor Isaac Chávez, yo soy médico, antes que nada soy médico general, tengo especialidad en anestesiología y bueno, he tenido un poco de más actividad últimamente en redes sociales, igual tratando de difundir algo del conocimiento eh, que puede servir para prevención sobre todo. Entonces, bueno, esta entrevista está dada porque al final todo lo que tiene que ver con la política, todos nuestros gobernantes en los diferentes niveles, pues obviamente tienen un impacto también a nivel de la salud. Entonces estarán preguntando probablemente por qué lo estoy entrevistando, si no tengo yo nada que ver con la política y pues tienen razón. No sé de política, pero me interesa la parte de salud y me interesa la parte que yo soy hermosillense. Yo nací en Hermosillo, actualmente vivo en Hermosillo, mi familia está aquí y también quiero saber muchas cosas que podrían afectar o beneficiar a nuestra ciudad. Ese es el motivo de la entrevista, ¿no? Y pues bueno, empezamos. Este, en noviembre del año pasado, la OMS tuvo una declaración muy importante que llamaba a México a tomarse en serio a la pandemia. Este mensaje yo lo interpreto que va para todos en México. Va desde el presidente, va hacia el secretario de salud, al subsecretario de salud y va también para los 126 millones de habitantes en México, que todos debemos de poner nuestro mejor esfuerzo para tomarnos en serio la pandemia. Yo sé que muchos habitantes lo están haciendo, pero otros más tal vez podemos hacer mejor las cosas. Esto a nivel de ayuntamientos, nos hemos dado cuenta que también pueden tener un impacto positivo o negativo por omisión en el impacto de la pandemia. Cuénteme, Wendy, diputada Wendy, ¿qué medidas podría adoptar a nivel de ayuntamiento, a nivel municipal, para contrarrestar los efectos de la pandemia? ¿Cuál es su plan? Bueno, yo creo que efectivamente lo primero es que sí hay que decir que la pandemia vino a vamos a decir, a marcar un antes y un después también el quehacer de los gobiernos y de los diversos actores políticos. No podemos hacer como si no estuviera sucediendo. ¿Y cuáles han sido los principales efectos, además de los inmediatos de la salud, que justamente es tu ámbito, Isaac? A la par de efectos de la salud, pues están los efectos económicos, ¿no? Que también preocupan mucho a la gente. ¿Qué entra en el tema de la salud y qué le tocaría a un gobierno municipal? Me parece que ese es como los enfoques de abordaje, ¿no? En este caso. Lo primero es, la salud finalmente, o hablar de salud, y tú eres el experto, pero desde mi perspectiva, pues ciudadana y política, es amplio hablar de la salud. La salud tiene como muchas vamos a decir, implica ámbitos diversos a nivel personal y a nivel comunitario. ¿Qué problemas hemos visto de salud y que ahí sería importante que un gobierno municipal reforzara, junto con otros órdenes de gobierno? Porque acordémonos también que pues nos articulamos tanto con gobierno estatal como con gobierno federal. De los principales problemas están pues los problemas de violencia familiar. Y eso trae problemas en la vida de las mujeres y de niñas y de niños, desde sus afectaciones no solamente físicas, sino psicológicas, que hay que atender de manera amplia. Y la pandemia ha aumentado la violencia dentro del hogar. ¿Por qué hablamos de eso? Porque han aumentado tanto las llamadas al 911
como las atenciones que se dan en los refugios especializados para atender violencia contra las mujeres, sus hijas y sus hijos, ¿no? Entonces, un acto importante, un ejercicio importante para proteger integralmente la salud física, la salud psicológica de las mujeres, de su familia, de sus hijas, de sus hijos, pues tiene que ver con una política pública preventiva y de atención para los casos de violencia de género. Eso por poner un ejemplo importante. Otro que también se vincula a temas de salud sexual y reproductiva de las mujeres y la pandemia, muy de la mano, es todo el tema, Isaac, de embarazos no deseados. Pero no solamente de embarazos no deseados o no planeados, sino de violaciones sexuales. La pandemia ha traído también como entre sus diversos correlatos y entre esta mayor estancia de la gente en su casa, aparte de esto que estamos diciendo, pues se inscribe otro tipo de violencia hacia las mujeres, pero además hacia las niñas. México ocupa, y tú lo sabes bien, uno de los primeros lugares en embarazo adolescente, pero ya no solamente hablamos de embarazo adolescente, hablamos de embarazo infantil, hablamos de niñas embarazadas. Entonces, ¿qué ha sucedido con la pandemia? Pues que el mismo Consejo Nacional de Población alertaba que íbamos a cerrar 2020 con mayores números de embarazo infantil y adolescente, que ya de por sí son altos en México. Y hay que hablar claramente, un embarazo adolescente y un embarazo infantil no son un producto más que de una violación. Entonces, esto también es un correlato de la pandemia, aumentar todavía más esos números. ¿Y qué es lo que tendrían que hacer? ¿Qué es lo que tendrían que hacer los gobiernos municipales junto con los gobiernos estatales como órdenes más inmediatos de atención con la gente? Pues hay que atender de forma preventiva, donde conocemos que hay más llamadas, donde conocemos que hay más llamadas de alerta y de urgencia, buscar cómo no solamente estar en el momento con mayor pertinencia, sino también buscar acciones de prevención, ahí donde tenemos detectadas mayores problemáticas sociales. Eso por un lado. Al mismo tiempo, pues vamos a decir, la implicación más directa, que creo que es a la que todo el mundo se nos viene a la cabeza, es, bueno, sí, pero además la enfermedad misma, el COVID. O sea, yo aquí estoy hablando un poco de todas las implicaciones pandémicas o de algunas de las implicaciones pandémicas. Pero el COVID mismo, bueno, pues cómo atender también, bueno, pues sí tenemos que articularnos, los diversos órdenes de gobierno, incluso como legisladores, articularnos a ayudar o apoyar a los profesionales de la salud, de manera preventiva, sí, con el recordatorio a la gente, un recordatorio constante, un recordatorio efectivo a la gente de que tiene que cuidarse, de que tiene que aumentar las medidas de cuidado para prevenir no solamente en su salud, sino en la salud de la demás gente y ver cómo podemos colaborar también para que la gente que se ha contagiado de COVID pueda tener acceso, por ejemplo, a un ventilador, a los diferentes aditamentos, a los diferentes insumos que se requieren y que de pronto, frente a cuando llega a aumentar la pandemia, que ha sido una pandemia muy larga, la que estamos viviendo, pues han escaseado. Ahora, en ese sentido de nivel preventivo, es un poco lo que hemos visto que los gobiernos han estado haciendo. A mí me interesa un poco que veamos, que tengamos una visión integral del tema, o sea, una visión mucho más amplia, porque los correlatos de la pandemia son muchos. Como legisladora, por ejemplo, ¿qué me ha tocado hacer? Bueno, mucho nos ha tocado atender emergencias, sobre todo de dos tipos, por el alcance que nosotros tenemos, o de tres tipos, pudiéramos decir. La primera es alimentaria. Mucha gente que, sobre todo al sostenerse de alguna actividad informal, no sabe cómo resolver su día a día ya en una pandemia tan larga. Entonces hay una serie de necesidades alimentarias que hemos estado tratando de apoyar. Ojalá pudiésemos decir que de cubrir por completo, pero la verdad es que pues no, lo que podemos tener como legisladores y legisladoras pues no es suficiente, pero se entiende que se articula con el gobierno estatal y el gobierno municipal. Entonces, necesidades alimentarias, necesidades exclusivamente de salud, como estas que estamos comentando, hasta apoyar, desde apoyar con algún medicamento, apoyar con un oxímetro, apoyar y apoyar, que es la tercera, apoyar con una gestión más amplia, buscar acceso en un hospital,
buscar cómo atiendan a una persona que no está pudiendo entrar y que tiene problemas serios. Entonces, eso es lo que nos ha tocado en todos estos meses. Creo que un poder ejecutivo, precisamente ante tu pregunta, como un gobierno municipal, un gobierno estatal, articulados con la federación, pueden hacerle frente también a esta otra implicación tan delicada que es cómo la gente puede resolver su cotidianidad económica. Es decir, reforzar esos programas que ya existen, porque existen algunos programas, pero reforzarlos para toda la gente que se dedica a la informalidad o que trabaja desde la informalidad y que no tiene, o sea, que si tú le pides que se meta a su casa, pues le estás condenando a otros problemas, entre ellos el resolver hasta lo más básico, como es la comida de ellos y de sus hijos. Entonces, reforzar a toda esta población, que si le vas a pedir que se quede en casa, la tienes que reforzar de esa manera. Y si hay población que tiene que salir, pues también tienes que buscar cómo atenderla a manera de que de que los contagios no vuelvan nuevamente a detonarse de manera más grave. Si va a salir, qué control podemos tener y qué orden podemos tener para, para, para prevenir mayores contagios. Es decir, creo que serían como algunas de las aristas que hay que ver y creo que desde el Poder Ejecutivo hay una serie de posibilidades, sobre todo también para apoyar la perspectiva y la preocupación económica de la gente. Así es, yo creo que cada que un gobierno dice quédense en casa, inmediatamente debe de ir continuado ese discurso con de esta forma los vamos a apoyar para quedarse en casa. Ahora, ¿hay en tu plan ya de pre-campaña, digamos, para la alcaldía de Hermosillo, un número específico de apoyos, una cantidad, un monto de apoyos y a quiénes serán destinados estos, ya basados en los negocios, por ejemplo, que hemos visto que se ven más afectados, tal vez como restaurantes, tal vez como lugares que tienen un aforo importante y que dependen de esto, entonces que son alto riesgo de contagios, como gimnasios, como restaurantes, como antros, bares, este tipo de negocios que no son que no son apropiados, obviamente, ir en pandemia y que son generadores de empleos. ¿Hay algo específico ya en cuanto a, como le comento, montos de presupuesto que se va a asignar? ¿A quién? ¿Si al trabajador? ¿Si al empresario? Cuéntame un poco, si se puede, a detalles específicos, por favor. Sí, bueno, doctor, solo quisiera precisar algo para evitar también cualquier problema a nivel de la contienda de Morena, ¿no? Eh, en Morena no hay precampañas como tal. O sea, no podría yo, o sea, yo soy aspirante, ¿verdad? Soy aspirante, no marca un tiempo de precampañas como tal. Sí, sí, perdón, me disculpo, ahí, Sí, ahí no te sale preocupes. la parte en la que no sé nada de política, perdón, y sí, sí, probablemente ahí la estoy regando en ese sentido, ¿no? No Pero te sí, preocupes, adelante. es solamente para clarificarlo también a quien nos ve, ¿no? Que digamos podamos tener claridad porque podrían decir, es que están en una contienda interna de precampañas donde están debatiendo esas ideas. De acuerdo con el proceso interno, lo que hay es registro como aspirantes, ¿no? O sea, tú puedes aspirar a ser diputado, puedes aspirar a ser alcalde, puedes aspirar a ser, bueno, diputado local, federal, en fin, regidor, eh, y te registras, aunque no marca como tal un ejercicio o un desarrollo de precampañas. Lo que sí marca es que se va a llevar a cabo una medición en su momento para poder decir, este es el candidato o la candidata que nos va a representar en la contienda de acuerdo con sus números. Lo que se tiene que hacer al revisar la medición o al revisar la encuesta, pues es que esos números, es que todo sea, o sea, el método y el procedimiento pues sea muy transparente. Ahora, entro en el tema de un plan. El plan, digamos, el plan que tiene que ver con todo lo municipal, precisamente en esta tesitura y de presentarlo en su momento, pues lo estamos trabajando. ¿Qué abordajes te puedo decir yo que tenemos de manera central en el plan que a mí me interesa para Hermosillo? Yo te puedo decir que prácticamente toda la propuesta que tengamos sí tiene que ir atravesada por una mirada, o sea, la constante tiene que ser cómo podemos reactivar
todas aquellas afectaciones que haya traído o sea, cómo podemos reactivar y revertir, pues, todas aquellas afectaciones que haya traído la pandemia, ¿no? Estamos hablando de estas a nivel económicas, estamos hablando de las afectaciones diversas que puede haber. Pero, digamos, la forma amplia o la visión que yo podría decir que es lo que impera en la propuesta mía para Hermosillo o pensada para Hermosillo, pues atraviesa por el abordaje no solo de lo que a la gente le preocupa cotidianamente. Por ejemplo, ¿qué es lo que más te dice la gente que le preocupa cotidianamente? A la gente le preocupan los servicios públicos. Si hablamos del gobierno municipal, ¿no? Es como lo más común. Le preocupan los servicios públicos, le preocupa la seguridad pública, y le preocupa, ahora con esto que estamos platicando, le preocupa la reactivación económica. Particularmente cuando ya piensa en su familia y dices que tengo que resolver esto, y es que tantos negocios cerraron, y es que ese tipo de cosas. Entonces, el abordaje que tenemos que hacer tiene que atravesar por una mirada multidisciplinaria, me parece a mí. Por ejemplo, si vamos a abordar la seguridad pública y que la gente vuelva a salir poco a poco de su casa, superando la pandemia, y precisamente superando en los casos donde hay más inseguridad, en las colonias donde hay más inseguridad o comunidades, superando el miedo en ese sentido, pues tenemos que de alguna manera tener un enfoque multidisciplinario. No solamente la seguridad pública habría que atenderla desde una perspectiva policíaca, sino desde una perspectiva, vamos a decir, preventiva. ¿Y cuál tendría que ser la perspectiva preventiva? La recuperación de los espacios públicos. La recuperación de los espacios públicos es la recuperación, y recuperar los espacios públicos atraviesa no solamente porque la gente salga a recuperarlos, atraviesa porque puedan rehabilitarse esos espacios públicos y que la gente pueda convivir digamos, pueda convivir en el exterior, pueda salir de su casa, pueda practicar un deporte, y con el deporte pueda, además de prevenir otras enfermedades que han complicado a muchos, es decir, que algunos han muerto por tener enfermedades preexistentes, entre ellos la obesidad, en el tema del COVID. Entonces, prevenir todo ello a través del deporte, y eso mismo previene otra serie de conductas antisociales. ¿Como cuáles? Como las adicciones. Entonces, digamos que uno de los ejes fundamentales cuando hablamos de seguridad pública para mí tiene que ver con cohesión social, tiene que ver con recuperación de los espacios públicos, tiene que ver con fomento de deporte, tiene que ver con fomento de la cultura. Te lo planteo en estos términos, doctor Chávez, porque además es realista una visión de este tipo en relación con el presupuesto. Si yo te dijera que voy a hacer 1000 parques nuevos con un Hermosillo que tiene un problema financiero muy grave, también estaría incurriendo yo en una irresponsabilidad. Pero sí se puede hablar de la rehabilitación de lo que tenemos y de la generación de otros espacios que estén ahí desaprovechados y desocupados para ponerlos al servicio de la gente y empezar a generar esto que estamos diciendo. Una nueva convivencia con el medio ambiente. Eso, a la par, pensando en algo que a lo mejor no está en lo inmediato de la gente, pero que necesariamente tiene relación con todo lo demás que es la ciudad. ¿Y atraviesa por dónde? Atraviesa, por ejemplo, con la recuperación de los ecosistemas. Los ecosistemas, hubo una discusión hace casi un año en todo el tema del famoso cárcamo de la Sauceda. Para quienes viven en Hermosillo, a lo mejor ubican esa discusión. Y grupos ambientalistas decían, lo que tiene que hacerse no es darle estocada final de vender esa parte de la Sauceda, sino recuperar los ecosistemas. Hermosillo tiene sus humedales, Hermosillo tiene su ecosistema que poco a poco, por irlo llenando, por irlo urbanizando, vamos a decir, llenando de complejos, de tiendas, de hoteles y de una serie de cosas más, que en apariencia, bueno, tienen otros beneficios, por supuesto, pero hemos ido depredando el medio ambiente. Eso también tiene correlatos con la pandemia, eso también tiene correlatos con los efectos sobre la salud de la gente, eso también tiene correlatos con el clima,
porque falta también incluso el sembrado de árboles en la ciudad. Ahora, Entonces, directamente con la pregunta original de si hay un proyecto de estímulos económicos a los negocios más afectados, que es a veces lo que los trabajadores y los empresarios te preguntan. quieren saber y planear, ¿no? Para futuro, saber si a finales del año van a estar en las mismas situaciones, porque la pandemia, las proyecciones es que se va a continuar, ¿no? Cuando se inicie la nueva administración municipal en septiembre de este año, perdón, lo más probable es que sigamos con ciertos rebrotes a pesar de la vacunación, porque para ese entonces se calcula que alrededor de la mitad de las personas apenas van a estar vacunadas, en el mejor de los casos. Entonces, lo más probable es que todavía tengamos que seguir con ciertas medidas, ¿no? Muy probablemente a las equiparables a un semáforo amarillo o naranja actualmente. ¿Qué puede hacer Entonces, un gobierno municipal, doctor? El gobierno municipal necesariamente tiene que articularse por el manejo de recursos que tiene, por su presupuesto. Tiene que articularse con otros órdenes de gobierno, como el gobierno estatal y como el gobierno federal. Es decir, el recurso para detonar diversos negocios tiene que venir de los recursos del presupuesto estatal y federal. Pero ¿qué puede hacer un gobierno municipal? Además de articularse en ese esfuerzo, todo lo que tiene que ver con privilegiar, por decirlo así, o con priorizar, por decirlo de forma más correcta, aquellas áreas más afectadas por la pandemia. Ahí es donde el gobierno municipal tiene que enfocar sus fuerzas de la mano con el gobierno estatal y con el gobierno federal. Es decir, hay una serie de programas, hay un censo que se ha hecho, pues el gobierno municipal, a través de la detección de los propios problemas, todos estos problemas que hemos estado comentando, tiene que fortalecer los programas en esos ámbitos. A mí me parece que, por ejemplo, si articulamos la fuerza de un gobierno municipal con un gobierno estatal comprometido en el mismo sentido, me parece que el impacto puede ser mayor del que se ha tenido. Lo digo en este sentido. El gobierno federal ha aplicado programas para apoyar a empresas, tanto en la formalidad como en la informalidad. Ha partido de un padrón original donde hay gente que dice yo no estoy y ese es un problema para mí. Entonces, tenemos los gobiernos municipal como obligación o tendríamos y en el gobierno estatal para enfocarnos en aquellas poblaciones que no están protegidas desde esta perspectiva. O sea, que estamos hablando de muchos trabajadores como tú estás mencionando. Estamos hablando, por ejemplo, para ponerlo en concreto, de tianguistas, estamos hablando de trabajadoras y trabajadores en informalidad, de gente que sale todos los días a ver cómo va a resolver. Entonces, desde esta perspectiva es como se les tendría que dar prioridad a través del presupuesto, pero también para no decir cifras en el aire, tiene que ser un presupuesto realista en ese sentido. Entonces, ¿cuál tendría que ser el compromiso? Articularnos y tenerlos como una prioridad desde el ayuntamiento. una pregunta también específica que yo creo que el ayuntamiento tiene mucha oportunidad para mejorar es el transporte público, en específico a nivel de los camiones en la ciudad de Hermosillo. Sabemos que es un medio de transporte muy utilizado y en esta pandemia se volvió de alto riesgo. Obviamente, una cantidad importante de personas que están ahí. En teoría debería haber aire acondicionado cuando es verano, a veces sí lo traen, a veces no. El usar aire acondicionado a veces se vuelve incluso de más riesgo para COVID específicamente porque hay menos recambio de aire, menos aire natural, pero pues afuera está a 45 grados. De las pocas alternativas que se pueden tener es aumentar la cantidad de autobuses para poder, por lo tanto, menos personas en cada uno de esos autobuses y disminuir de esa forma el riesgo. Y poner filtros EPA, un filtro de alta eficiencia para de esa forma disminuir la probabilidad de que si hay virus circulando por alguno de los pasajeros, se recontamine, se contagie algún otro pasajero. ¿Hay un plan específico respecto al transporte público? El transporte público todavía depende del gobierno estatal, ¿no? Eso es lo primero que hay que decir. No se ha municipalizado. El plan de municipalizarlo no se concretó por diversas razones. Yo creo que lo primero que habría que decir es que tiene también sus propias complejidades, pero lo que sí se puede hacer, que me parece que es lo que tiene que ser la autoridad municipal en todo esto, lo que sí se puede hacer es, sobre todo, trabajar preventivamente. Trabajar preventivamente implica por apoyar en los propios transportes con
elementos que luego la gente no porta por diversas razones, a veces por falta de conocimiento, pero también por falta de acceso a ellos, que son desde los cubrebocas, desde el gel. Se han reducido las medidas para la cantidad de gente que vaya en el transporte, pero creo que esto se tiene que hacer de una manera fuerte. Pero yo insistiría, Isaac, porque parecería que hay un tema, es decir, yo insistiría en que ubiquemos a los órdenes de gobierno, pues. No es un tema, el gobierno municipal, ningún gobierno municipal puede hacerle frente solo a una pandemia, ¿sí? El gobierno estatal, el gobierno municipal de Hermosillo cuenta con alrededor de 3,000 millones de pesos de presupuesto. Hermosillo es el quinto municipio más endeudado de México, ¿sí? ¿Por qué? Porque así lo han venido colocando en las últimas 3 administraciones, por lo menos, de malos manejos. Y casi siempre que se contrata deuda pública que atraviesa por el Congreso y por eso le dan legalidad, cuando se contrata deuda pública, eso eventualmente se va a traducir en una de dos cosas, o en mayores impuestos, o en ausencia de recursos si no aumentas los impuestos para hacer una serie de cosas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como un gobierno municipal colocado en esa situación? Bueno, lo primero es, efectivamente, no caer en la tentación de aumentar impuestos. Yo coincido con el planteamiento que ha hecho el presidente de la República en ese sentido. Lo segundo es que con base en lo que tienes que trabajar. Por eso yo te hablo aquí desde una perspectiva preventiva, que me parece que es la que tiene que tomar la autoridad municipal sobre todo. La perspectiva de prevención, y creo que como médico me lo has de entender muy bien. Y la tercera es, a partir de una planeación preventiva en varios sentidos, es una gran articulación con los otros dos órdenes de gobierno. Porque mientras este es el presupuesto del municipio de Hermosillo, pese a ser la capital, pues el gobierno del estado de Sonora, pues tiene, por lo menos de gobierno federal, tiene más de 40,000 millones de presupuesto. Que claro que lo tiene que erogar en todos los municipios del estado, pero que por supuesto, también tiene que fijar prioridades con base en las emergencias. Entonces, en estas tres perspectivas, entendiendo lo que falta, entendiendo lo que hay y que cada orden de gobierno asuma su parte, pues me parece que pudiéramos darle respuestas más rápidas a la gente. Respecto a las escuelas es otro tema complejo, así como el transporte público que depende del gobierno estatal, las escuelas no nada más es el estatal, sino también el nivel federal, el que está involucrado en el sector de escuelas primarias, secundarias y preparatorias también, ¿no? Entonces, pero bueno, como bien dice, se pueden articular los tres órdenes de gobierno. ¿En cómo puede apoyar en este aspecto el gobierno municipal, el ayuntamiento, en una eventual, cuando se den las circunstancias, cuando estemos en semáforo verde, cuando se decida en conjunto con la Secretaría de Salud que se regresen a clases, ¿cómo puede ayudar aquí también el gobierno municipal? Bueno, fíjate que es interesante porque yo creo que el gobierno, aquí las órdenes de gobierno pueden ayudar, pero con urgencia desde ya. Lo que la gente te dice en las colonias es que no tiene cómo resolver el tema de las clases, por ejemplo, ¿no? Entonces, si no tienen una computadora, si no tienen a dónde conectarse, si no tienen una tablet, un iPad, lo que sea, se las ponemos complicadas. Hay algunos programas, por ejemplo, de gobierno federal para que, por ejemplo, haya internet gratuito, ¿no? Y que desde ahí la gente pueda tener conectividad. Eso no resuelve el 100% del problema. Yo creo que la política tendría que ser, aparte de coadyuvar al gobierno estatal en ese sentido, o sea, aparte de ayudar en todas aquellas medidas que puedan ayudar a un regreso ordenado, a un regreso, vamos a decir, cuidadoso a las aulas, que es una política estatal sobre todo, hay que reiterarlo. Aparte de eso, creo que lo inmediato también sería un poco lo mismo que decíamos hace un momento para los apoyos económicos. Hay que priorizar dónde están las zonas de mayor pobreza, dónde están las zonas de mayor posibilidad de deserción escolar. El problema que nos va a traer, entre otros, la pandemia es un problema de deserción escolar. Todavía no se alcanza a medir en su totalidad, porque todavía estamos viviendo los efectos pandémicos, pero se va a perder tiempo de vida escolar de toda la población que está, de los educandos. Entonces, ¿qué puede hacer el gobierno municipal? Pues me parece que tendría, o sea, que lo que se puede hacer
es facilitar y apoyar particularmente en comunidades más afectadas. Mira, te voy a hablar de algo que, por ejemplo, a mí me toca como legisladora, que eso me hace sentir un poco más cómoda, porque es sobre lo que estamos haciendo, independientemente de las propuestas, porque tampoco quiero ser arbitraria en relación con los tiempos que estamos viendo internamente en Morena, pues reiteraría esa parte. Pues. Eh, mm, ¿Qué estamos haciendo? Bueno, también las comunidades nos han solicitado apoyos, a lo mejor se les complica hasta por no tener una impresora. Bueno, pues podemos proveerle a una profesora, a una directora de una escuela en una comunidad un aditamento en concreto, un insumo en concreto, para que pueda llevar a cabo ese trabajo de apoyo a la comunidad. Solicitan otro tipo de cosas, bueno, pues poder proveérsela desde lo que nos va tocando. Me parece que si como legisladora se puede hacer eso a nivel de un orden de gobierno más amplio y con más presupuesto, pues se puede también reforzar esa parte. ¿Cómo vas construyendo tú el mapa de necesidades de la gente para darle respuesta? Lo vas construyendo a partir de la escucha directa de la gente. O sea, eso es lo que yo te puedo decir. ¿Cómo se puede ayudar? Pues se puede ayudar desde allá. Yo creo que los diversos órdenes, si bien toda estrategia es perfectible, pues se ha hecho un esfuerzo. Tú como médico, pues tienes datos muy puntuales y supongo que también propuestas muy puntuales de cómo mejorar la atención de la pandemia. Sin embargo, en diferentes momentos de lo que tú me estás preguntando, pues también yo te podría decir, bueno, pues mira, se ha hecho hasta aquí, hasta aquí, hasta aquí, de lo que conocemos públicamente. ¿Cómo mejorarlo? Bueno, pues yo creo que ubicando sobre todo los sectores de mayor necesidad para evitar que el impacto de la pandemia lo lleve a un atraso mayor. Y también observar dónde está el riesgo de poblaciones, de jóvenes, de niños, de niñas, que tienen una mayor afectación y una posibilidad de desertar. Eso me parece que es lo que tendríamos también que observar de manera inmediata. Evitar que esto nos lleve a que sume años de atraso al tema de la deserción escolar que México a través de los años ha ido tratando de avanzar en ese sentido. Perfecto. Quiero hacerle una pregunta ahora como diputada federal, que es representante del 5º distrito de Hermosillo, que incluso me representa por la zona en la que vivo, y también, más importante, perdón, más importante como presidenta de la Comisión de Igualdad de Género en la Cámara de Diputados. Hace unos días, seguramente estará atenta al caso, fue asesinada en la comunidad de Ocosingo, Chiapas, la médico pasante Mariana Sánchez Dávalos. Sufrió violencia sexual previamente, ella hizo lo correcto, denunció en las instancias correspondientes, avisó aparte a su universidad, avisó a la Secretaría de Salud, aparte de las instancias judiciales correspondientes. No se hizo nada, ni por las autoridades municipales, ni del estado de Chiapas, ni por la universidad, ni por la Secretaría de Salud. Días después fue encontrada muerta en el lugar donde hacía el servicio social. Esto saca de nuevo a relucir varias cosas, ¿no? Primero, pues sabemos que ser mujer, ser mexicana y ser médico pasante no deberían de ser factor de riesgo para sufrir violencia o para morir, ¿no? Lamentablemente parece que sigue siendo el caso en México. Este tema es otra vez muy tocado en el ámbito médico por la circunstancia actual del servicio social. El servicio social en México, para los que no están tan al tanto de cómo funciona, gran parte de los médicos pasantes están en un pueblo en el cual no conocen, en un pueblo que está aislado, en un pueblo que no tienen, no hay garantía de seguridad muchas de las veces, no tienen a ningún familiar viviendo ahí y están viviendo las 24 horas del día, 6 días a la semana. Es decir, tienen que estar viviendo ahí todo el tiempo, como fue el caso lamentablemente de Mariana. Esto nos obliga a pensar si tenemos que replantear como tal todo el sistema de servicio social o si debemos de ya dejar de mandar médicos pasantes que son médicos que no están titulados, es decir, no tienen cédula profesional. También a la comunidad se le está mandando alguien que todavía no es médico, o sea, se está disminuyendo la calidad de la atención en las comunidades lejanas por no contratar a como tal a médicos titulados que ya tienen experiencia y se está exponiendo entonces a un médico que no conoce la población y que va a tener que estar un año completo en esas circunstancias. ¿Qué reformas a nivel profundo, a nivel de servicio social, se ha planteado a nivel de la Cámara de Diputados para
continuar o reformar por completo el servicio social en medicina? Bueno, pues yo creo que la revisión, porque tú lo planteas como, vamos a decirlo así, yo creo que tú planteas aristas muy interesantes porque te vas incluso más atrás, ¿no? O sea, más atrás es desde el tema de medicina, pues que tú conoces muy bien y que has conocido de primera mano. Yo creo que tendríamos que revisar tanto la Ley General de Salud, pero cuando se revise la Ley General de Salud, eh, y si se revisa la Ley General de Educación también, tendríamos que hacer el planteamiento con gente, Isaac, como tú, que conoce de primera mano lo que tienen que vivir quienes van de pasantes a las comunidades. Me parece también que una política incorrecta, y luego quiero entrar a otra parte, porque incluso nada de esto podría jamás justificar lo otro, nada de esto, ni siquiera la serie aparente de errores previos. Eh, Luego está el tema de que manden a la gente a una comunidad que completamente desconoce. O sea, eso que lo podríamos plasmar, por supuesto, en los cambios. Yo entendería que de entrada, que alguien que vaya a una comunidad en su país, aunque no la conozca, no tendría que ser un factor negativo. Es decir, porque te sensibilizas, pues. Si te mandan a una comunidad de alta marginación, si te mandan a una comunidad no urbanizada, pues en teoría es también parte importante de tu formación. Nada puede justificar que estas situaciones, incluso como te digo, todo este cúmulo de cosas, no sería, o sea, podrías esperar una serie de situaciones, quizá que te tomara más tiempo conocer la comunidad, quizá que al principio te vieran con cierto recelo, pero que al final, pues la comunidad se vinculara contigo. Pero no pudieses esperar ser violada en el caso de una mujer y ser asesinada. O sea, esas son cosas que tendrían que ser impensables en México y en este siglo, en este año, o sea, tendrían que ser básicamente impensables, porque entonces lo que empieza a suceder es que por supuesto que la reacción lógica, pues también es, además de la impotencia y de la rabia, pues también es el miedo. Y yo creo que son cosas que tenemos que evitar. Entonces, no solamente serían las reformas que tú planteas, que me parece que serían importantes y que sería un debate importante en la Cámara, sino que lo que tenemos que hacer es revisar todo el tema de acceso a la justicia. Si ella fue a poner la denuncia, porque es efectivamente como tú dices, ella fue a hacerlo y era lo correcto y era lo necesario, ¿por qué no hubo? Ahí sí tendría que haber una acción muy contundente, no solamente de castigo a quienes la agredieron, sino de medidas cautelares inmediatas, de medidas de protección para ella, al preguntarle si ella estaba corriendo algún tipo de peligro. Y además de eso, pues sí haberla retirado inmediatamente de ahí en el proceso de todas las investigaciones, porque imagínate tú regresar a una comunidad donde ha sido violentada. Sí, es una revictimización, es una victimización secundaria, es terrible. Todos estos factores no se cumplieron en el caso de Mariana. No se cumplieron y lo podemos decir por el resultado además final. O sea, no solamente ocurrió una violación, no solamente ocurrió esta revictimización, sino que culminó en un asesinato. Y luego no solo en un asesinato. O sea, no conformes con quitarle la vida, la madre denuncia que la cremaron sin su autorización. O sea, ¿cuántas agresiones más a la integridad y a la memoria de una mujer se pueden tener? Me parece que no hay palabras para describirlo, te lo pongo en estos términos. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Aparte de que el Congreso Federal y de que los congresos locales tienen que revisar el tema de las fiscalías y del acceso a la justicia y de las medidas cautelares, que ya votamos temas en materia de órdenes de protección y que ya hemos hecho una serie de leyes, porque a veces no todo está en las leyes, está en la aplicación en el día a día. Entonces, pues un castigo, perdón que lo diga así, pero tendría que ser la sanción inmediata de los servidores públicos que fueron omisos en la fiscalía, hasta llegar a la cabeza del propio fiscal estatal. Y entonces, ¿qué sucede? Que Chiapas no es el único caso, ni quiero particularizar en Chiapas, pero en el caso de Chiapas se está convirtiendo
porque acaba de salir otro caso de mujeres violadas también y de un tratamiento terrible. Y hace meses nosotros atendimos el caso de una policía también en Chiapas que fue quemada y que luego no querían atenderla. Entonces estuvimos incidiendo políticamente e insistiendo para que se le atendiera. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues por un lado, revisar las reformas legales, por otro lado, aplicar la ley sobre aquellos servidores públicos que están siendo omisos, porque por su omisión una mujer fue asesinada y además lastimada de forma profunda hasta en su memoria, pero además también es una presión directa que se tiene que hacer sobre el gobierno del Estado. Hay gente que traduce, cuando hacemos ese tipo de cosas, lo traduce como un ataque político o partidista. Y yo quiero ser muy clara. Precisamente por eso es que necesitamos exigirles a los gobernadores y gobernadoras, porque ellos son los responsables últimos o los responsables principales de todo lo que ocurre en el Estado. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues todo lo que tú dices, más revisar toda la parte de acceso a la justicia, más la presión política, porque no es un tema partidista. La violencia de género se da en todos los ámbitos, atraviesa todas las instancias y lo que nos toca es hacer la exigencia, no importa qué partido gobierne. En eso yo he sido muy clara, también por las desapariciones que hay en Sonora, también por los asesinatos que hay en Sonora, así como los hay en otras entidades del país. Entonces, ¿qué nos toca a nosotras? Todo, legislar, pero también nos toca exigir que se aplique la justicia cuando no se hicieron las cosas en tiempo y forma. Y nuevamente le comento, ¿no? Por ejemplo, el pasado 1 de febrero empezaron otra vez el servicio social, otra vez cientos de pasantes de medicina en todo el país, otra vez cientos de mujeres, entonces médicos pasantes están en poblaciones en circunstancias similares en cuanto a la lejanía, en cuanto a que no conocen nada de la población y en cuanto a que tienen que estar viviendo las 24 horas del día. Sé que no debería pasar a nadie, independientemente de la profesión, independientemente de qué sexo sean, pero sin duda sigue pasando a los pasantes de medicina. Siempre nos queda qué hubiera pasado si el servicio social lo hacía en su ciudad natal, lo hacía viviendo en la casa de sus papás, yendo en el día a un centro de salud, a un hospital y regresando a dormir en casa de sus papás. Muy probablemente hubiera sido diferente. Entonces, una de las cosas que se pueden cambiar. Es decir, no podemos cambiar toda la cultura de violencia que hay en México, pero sí se puede reformar el servicio social también. Esperemos que pueda replanteárselo, pues más directo no lo puedo pedir, más que usted a la presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, actualmente en funciones como diputada federal. Y pues bueno. Pues invitarte yo aquí, Isaac, yo creo que, porque lo que tú planteas es muy pertinente y tú hablas claramente de una muerte evitable, que es la muerte de Mariana. Y lo que hemos observado en los feminicidios de manera amplia es que en su mayoría eran muertes evitables. Pero tú además das elementos concretos para este ámbito. Yo lo que te digo es, trabajémoslo en conjunto, tú como experto en la materia de medicina y en la profesión de la medicina, y yo como legisladora para presentar las reformas correspondientes, trabajémoslo en conjunto y presentemos la iniciativa. O sea, cuando digo trabajémoslo en conjunto, no es que tú vayas, o sea, decir, tú vas a darnos las ideas de lo que tú has vivido, pero nosotras como legisladoras lo tenemos que traducir en las reformas legales, porque esa es una manera también en la que trabajamos con la sociedad. Y eso es algo que yo he hecho ya con varias reformas, escuchar que la vivencia directa que te dicen aquí hay un problema social que tiene que corregirse. Y entonces lo llevamos y decimos, son 3 o 4 leyes o 5 leyes u 8 leyes o las que sean las que hay que modificar. Entonces presentamos las reformas correspondientes. Yo lo que te propongo es que como experto además en la materia de todo lo que tú me estás comentando, incluido el servicio social que les toca vivir por medicina, lo hagamos en conjunto. Y vamos a hacer la propuesta que directamente seguramente se va a ir y se va a insertar a la Comisión de Salud. Y ahí es donde también tenemos que invitarles a que lo aprueben. Yo creo que vamos a encontrar sensibilidad entre los médicos y médicas, estoy segura. Entonces, creo que podemos trabajar directamente esa propuesta para presentarla pues lo antes posible. Eso yo puedo comprometerme contigo a partir de que tú así lo trabajemos en lo que tú has visto y nosotros en la traducción legal del tema.
Bueno, Sí sin te duda, puedes. no puedo negarme en participar en algo así, pero también nomás para recalcar, no soy experto en temas ni de violencia de género ni de pandemia. ¿No? También realmente soy un médico general, tengo maestría en educación, trabajé en una universidad, bueno, he trabajado en varias universidades, incluyendo la UNAM, y aquí en Hermosillo, en la Universidad Durango Santander y en UVM, entonces sé de la educación médica también, entonces por eso, bueno, estoy metido en estos ámbitos también. Y yo creo que hay personas que tienen todavía muchísimo más conocimiento, médicos, soy uno de miles de médicos que están preocupados por esto, pero bueno, en conjunto, junto con otros médicos, seguro podemos apoyar a una Va, iniciativa que realmente tenga efecto, ¿no? Eh, perfecto. pues bueno, vamos a cambiar un poquito de tema, ya se está acabando el tiempo que teníamos programado, ya se acabó el tiempo programado que teníamos para entrevista. Déjame hacerte unas últimas preguntas relacionadas otra vez con la pandemia. Yo la respeto mucho, como le decía, sé que tiene la licenciatura aquí en la Unison, estudió la maestría en el Colegio de México. Estas preguntas, hasta me da pena hacerlas, normalmente no las hubiera hecho si es que no nos hubiéramos llevado cada sorpresa con algunos políticos, ¿no? Entonces, son preguntas relativamente cortas, básicamente de sí o no. La primera es, ¿se pondría cuando le corresponda, obviamente por el tiempo, por edad, la vacuna rusa o la vacuna china o la que le recomiende en ese momento la Secretaría de Salud? ¿Se pondría cualquier vacuna? Me pondría cualquier vacuna. Yo Perfecto, confío en la autoridad excelente. de salud. Le digo perdón por estas preguntas, No, pero entiendo, entiendo. básicamente tenemos que asegurar. Y cuando me toque, Sí, sí, claro, nada de claro. brincarse Por edad, el cuando le exacto, corresponda, ¿no? cuando me toque. Porque también por ahí, por cierto, los diputados de Morena, muy en particular, por acá tengo su nombre apuntado para que no se me olvide, Daniel Gutiérrez, diputado de Oaxaca de Morena, con unas declaraciones que salió en la jornada, ¿no? Que decía, viene el trabajo de territorio del partido y en las campañas es muy importante que los que nos queramos reelegir de manera consecutiva no descuidemos el trabajo territorial. Requerimos que nos puedan apoyar en la Cámara de Diputados a hacer una propuesta con el presidente o el secretario de Salud, que tanto los diputados pudiéramos dentro de un proceso a mediados o finales de febrero poder decir, a ver, los que quieran vacunarse, que puedan estar dentro de las propuestas. Esto fue rechazado, afortunadamente, pero siempre nos queda el mal sabor de boca que hay un diputado, de los 500 que hay, pero que hay un diputado que se le ocurre esto. Y seguro más de uno más a lo mejor no lo expresó. Pero bueno, hay que evitar esos y hay que otra vez retomarlo y señalarlo, ¿no? ¿Por qué no? O sea, es algo que ni debería de pasarle por la mente, ¿no? Pero está bien Eh, que la opinión pública lo diga para que, ¿sabes qué? Para que a los ocurrentes se les quiten las ganas, pues, ¿no? sí, sí, y cada vez por eso lo cito directamente, está el texto en la jornada de Daniel Gutiérrez, diputado de Oaxaca por Morena, ¿no? Y la última pregunta, otra vez, disculpa por este tipo de preguntas. eh, sí, si te ofrecieran dióxido de cloro, ¿tomarías dióxido de cloro? Fíjate que he escuchado mucho y he visto en los chats, no, es decir, yo creo que hay que apegarse a las recomendaciones médicas claras, y en ese sentido, y a veces la gente pues puede tener como otras medidas preventivas, pero yo creo que hay que apegarnos a las indicaciones médicas más claras para cuidar nuestra salud. Ese sería como mi planteamiento, para no entrar en un debate que además no soy experta, doctor Chávez. Entonces, ¿sí o no, no tomarías o no en este momento? Pues en este momento no. Perfecto. Me apegaría como a lo que he seguido de la Secretaría de Salud y de las autoridades médicas y las recomendaciones que nos han hecho. ¿Qué es lo que he hecho en lo general? Muy bien, que es lo correcto, ¿eh? Para cualquiera que nos esté viendo, porque seguro alguien está pensando que es útil. No, no es nada útil. La Ok. COFEPRIS no lo recomienda, ninguna instancia lo recomienda, la FDA de Estados Unidos no lo recomienda. Hay miles de médicos en Hermosillo, seguro, bueno, en México, perdón, hay miles de médicos, seguro alguno lo recomienda. No le hagan caso a ese, por favor, no le hagan caso a autoridades que lo recomienden. Y pues bueno, serían la última pregunta. Todos tenemos a veces este sueño de cuando acabe la pandemia, ¿qué haremos? Ya que todos estemos vacunados, probablemente estamos hablando de 2022, que ya se relajen todas las medidas, que podamos hacer lo que sea. Poder ir a un concierto, poder ir al cine, poder viajar. ¿Qué es lo que ya en forma personal a Wendy Briceño le gustaría hacer, así como su celebración personal de poder hacer cuando la pandemia esté controlada? Mira, yo creo que es algo que a mucha gente le ha pasado. Mi madre es una persona adulta mayor
y yo he tenido que reducir, digamos, incluso el no poder exponerla. La veo con mucha distancia, no puedo estar conviviendo, porque yo soy una persona que se expone mucho afuera, incluso viajo. Entonces, creo que eso sería una de mis prioridades, poder, no sé, o sea, digamos, ya poder ver a la gente, abrazarla sin este límite que nos pone la pandemia. Perfecto, muy bonito. Pues bueno, esta sí ya fue la última pregunta. Muchas gracias por su tiempo, diputada Wendy Briceño. Aprovecho para hacer la invitación a los demás aspirantes a alguna candidatura en Hermosillo, que es el municipio que a mí me importa, para que no vean o no crean que es alguna tendencia partidista. Entonces, quien quiera conversar, igual se pueden acercar a mis redes sociales, contactarme y con gusto podríamos programar algo. Y pues muchísimas gracias. ¿Algo que guste agregar? No, agradecerte, Isaac, agradecerte tu interés, que además es muy amplio. Creo que es muy interesante escucharte también y yo sí creo en los planteamientos. Digamos que hay que escuchar a los expertos, pues. Hay que escuchar a los expertos en las diferentes ramas, en este caso a ti como médico, hay que escucharlos, hay que leerlos, hay que evitar meter ese proceso en un tema de partidización, porque pues lo que queremos aquí es salir adelante de un problema de salud y ahí hay que ir más allá de otro tipo de divisiones. Entonces yo coincido contigo, creo que hay que hacer los planteamientos, y también hay que quitar como todas las tentaciones de mezquindad. Esto que estamos diciendo de que yo me quiero vacunar primero porque voy a salir, eso es incorrecto. Y eso hace que la gente otra vez dude siempre de los políticos y rechace la política. Entonces sí necesitamos como tener esa cordura y esa mesura. Vamos a salir de la pandemia colectivamente, no individualmente. Bueno, habrá, claro, individual, o sea, haremos nuestros esfuerzos individuales, pero saldremos colectivamente. A mí eso me ha quedado claro también. Bueno, pues muchísimas gracias. Estaremos Gracias. pendientes al resto de las propuestas. Hasta luego. Hasta luego. Abrazo.